de la historia de aquel que se convirtió en leyenda. Se dice que en los llanos de Venezuela existía un hombre que se la pasaba de fiesta en fiesta, de bar en bar, en cantina. Él era muy consentido por sus padres. Ellos hacían todo lo que él quería. Un día, después de 7 de borrachera, llegó a su casa y le pidió al padre que quería comer vísceras de venado. Su padre, para consentirlo, le dijo que sí, y se internó en el bosque. Pero pasaron las horas y no conseguía nada. Llegó ante sus hijos con las manos vacías. El chico se llenó de ira y lo mató con sus propias manos. Luego le sacó las vísceras y se la dio a su madre para que lo cocinara. Ella, sin saber nada, cocinó aquel delicioso plato. Entonces le preguntó a su hijo que si no había visto a su padre. Y él, sin remordimiento, dijo: ¿qué es esto? Es a él a quien me estoy comiendo. La madre, espantada, fue corriendo hacia donde estaba su suegro y le contó todo lo que había pasado. Entonces el abuelo del chico lo amarró en un árbol en el patio de la casa y le dio de latigazos. Allí le untó sal, limón y lo maldijo para toda la vida. En ese instante el chico se hizo cada vez más grande. Se iba convirtiendo en una entidad, en un demonio. En eso soltaron al perro ahínco. Y ese fue el momento de su maldición. Se cuenta que en algunas partes llega este chico, llamado desde ese momento el Silbón, a contar los huesos de su padre que tiene en un saco. Y si alguien de la casa lo escucha, en esa casa va a haber muerte. Y si nadie escucha aquel rechinar de huesos, no pasaría nada. Pero también se dice que en las noches de luna llena, si escuchan el silbón muy lejos, el silbón estaría detrás de ti. Y si lo escuchas cerca, te puedes despreocupar, porque el silbón se encuentra lejos. Así que mucho cuidado si escuchas un silbido muy lejos de ti, porque puede ser que esté muy cerca. Esa es la historia del caballero del sombrero negro. Esa noche, Sari y Jazz se habían peleado. Una niña de 9 años y una niña de 12. Discutieron y le dijo: te vas a otro cuarto, aquí no te vas a dormir. Pero Jazz, muy triste y preocupada porque su hermano menor estaba enfermo
Nadie sabía qué le había sucedido. Solo no se podía levantar de la cama. Decidió irse a dormir a un cuarto de escombros. Solo había una cama, llena de telarañas. Con una cobija se arropó y se quedó dormida. Pero mientras dormía, ella lloraba y lloraba. Sari tocó la puerta y le dijo: «Perdóname, ¿me puedo dormir contigo?». Dijo: «Sí, quédate a mi lado, siéntate conmigo». Pero mientras ya soñaba, tocaron la puerta y escuchó una voz que decía: «Vengo por tu hermano». Ella bajó corriendo y dijo: «No, no te lo puedes llevar. No. ¿Qué hago para que no te lo lleves?». A su lado del caballero habían 3 hombres a su derecha y 3 hombres a su izquierda. Ninguno levantaba la mirada, ninguno daba su rostro a ver. Ella dijo: «Espera, tengo algo que puedo dar». El caballero del sombrero dijo: «¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que estás dispuesta a entregarme? Piénsalo bien». Jazz le dijo: «Pero antes de darte esto, quiero que levantes la mirada. Necesito ver tu rostro. Quiero saber a quién le estoy dispuesta a entregar mi alma». Mientras ella dormía y lloraba al mismo tiempo, Sari le decía: «Despierta, despierta, es solo un sueño». Pero Jazz no podía despertar. Arrancó de su cuello una cadena que le dieron el primer día de su comunión. Era un Cristo crucificado. Y le dijo: «Te entrego esto a cambio de mi hermano». El caballero del sombrero dijo: «Está bien, pero una cosa te voy a decir. Cada mes, cada fin de mes, voy a venir a visitarte, porque ahora me perteneces, eres mía, y yo decido cuándo vas a partir de este mundo». Ella no escuchó muy bien y solo dijo: «Dame a mi hermano, entrégamelo». Se lo dio en sus brazos y le dijo: «Mamá, cierra la puerta, vámonos». Simplemente cerró la puerta, dejó a su hermano en la cama, subió las escaleras, pero mientras dormía, ella lloraba y lloraba inmensamente. Su hermana Sara la sacudía y le decía: «Despierta, despierta, es solo un sueño». Entonces Jazz despertó y estaba llorando en lágrimas y decía: «Barú, tenemos que ver a Barú». Bajó las escaleras corriendo y su hermano estaba despierto, estaba en pie. Ella no podía creer que estaba bien. En eso recordó el sueño y dijo: «No, no es cierto, es solo un sueño, no es verdad». Se tocó el cuello y no estaba la cadena. Se pusieron a buscar por todas partes, debajo de la cama, en el refrigerador, en el comedor, y no había nada. Ella quedó pasmada, se quedó en su cama y dijo: «Es solo un sueño, esto no es verdad, no es verdad». Pasado el tiempo, una noche de abril, iba caminando a su casa. No podía abrir la puerta de su cuarto, pero ella sintió frío, un inmenso frío en su cuerpo. Le tocaron su brazo y le dijo: «¿Te acuerdas que vendría a visitarte? Cada fin de mes te voy a estar vigilando». Cuenta la leyenda, en la antigua ciudad de Córdoba, en aquella época colonial, había una muchacha, joven y hermosa. Jamás parecía envejecer. Era tan misteriosa que todo el mundo decía que era una bruja. Y nadie sabía su procedencia. Nadie sabía de quién era hija. Y por ello le llamaron la mulata de Córdoba. Rumores había por montones de ella. Algunos más creíbles, algunos menos creíbles. Pero lo que todo el mundo sabía es que ella era una poderosa hechicera que se dedicaba a hacer milagros por la gente. Era poderosa, no había nada que ella no pudiera hacer. La gente enferma sanaba, la gente sola encontraba el amor.
Los enfermos milagrosamente perdían todas sus enfermedades. Incluso la gente sin trabajo encontraba un trabajo. Y es así que su fama se extendió tanto, pero tanto, que llegó a los oídos de la Santa Inquisición, que sin perder tiempo, al escuchar los rumores de su brujería, la pusieron en juicio. Y sin embargo, lo más triste de esta historia es de que todos ellos que le habían ayudado, todos ellos que habían recibido su consejo, aquellos que se les había realizado un milagro, fueron los mismos que testificaron contra ella, lo cual llevó a que se le condenara a muerte, y su ejecución sería unas semanas posteriores a su juicio. Sin embargo, una noche antes de que fuera su ejecución, el diluvio más fuerte en la historia de la ciudad cayó esa noche, inundando las calles. Nadie podía pasar por la calle. Entonces, desde los muros de la Inquisición, se escuchó como un barco español salía, pero no era un barco normal. Era un barco adaptado a una sola persona, y en él iba la mulata, yéndose lejos, a un lugar al que nadie sabría dónde es. En la mañana siguiente, cuando fueron a su celda, encontraron el mismo barco dibujado con un carboncillo. Se dice que ella invocó un navío desde otro mundo para poder irse y nunca volver, y toda su sabiduría quedaría perdida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Carolina Pérez Zúñiga, y lo que les voy a contar ahorita es algo que sucedió en el municipio de Tepozotlán. Donde vivo hay un árbol enorme. Aún no sé cómo se llama ese árbol, pero cuenta la historia que mucho antes de la conquista, en ese lugar solían hacer como tipo rituales, como ofrendas. Eso sucedía ahí. Cuando fuimos después de la conquista, a las mujeres que hacían cosas con hierbas les llamaban brujas, y en su ignorancia pues ellos pensaban que eran malas y las colgaban en ese árbol. Esta historia lo sé porque pues personas que tienen muchos años aquí, que viven frente a mi casa, pues saben estas historias de abuelos atrás. Y cuando nosotros llegamos aquí a Tepo, en casa, sucedían cosas bien raras, porque enfrente de la casa pues está ese árbol, o sea, se ve sobre la ventana. Y se oían ruidos extraños, pero algo sucedió en la familia, que alguno de mis familiares, estaba muy delicado, y dentro de ellos era mi hermana. Ella sufre de asma, pero estaba muy mal y la llevaron al hospital porque no reaccionaba, le dio un ataque asmático. Y recuerdo una noche que ella me dijo: oye, en la casa hay alguien abajo, se escuchan voces de un niño chiquito como de 3 años, risas, así como una risa que traviesa, juguetona. Y yo: estás loca, eso no es cierto, ¿no? Cuando fue al hospital, pues yo estaba en casa, me quedaba pues la mayoría del tiempo sola, porque todos se iban a quedarse con ella. Y recuerdo una noche que estaba dormida y dije: voy a hacer del baño, porque me andaba del baño. Entonces fui al sanitario y estaba yo sentada, estaba así agachada, y alzo la mirada y ¡pum!, ¿no? Un niñito aquí enfrente de mí, ¿no? Y yo así de: ¡oh, por Dios! En ese instante me quedé un poco como en shock, porque estaba así frente de mí, ¿no? Y me veía y me observaba así fijamente, me miraba a los ojos y se reía, ¿no? Y era como: ¿qué pedo? Y se paró y yo le quise preguntar: ¿qué quieres?
Y cuando le iba a decir qué quieres, ya estaba del otro lado, donde está el banderal, y empezó a reírse. Y yo, por Dios. Y pues mi curiosidad fue como, algo quiere, ¿no? Bajo las escaleras y justo bajando las escaleras estaba parado, ¿no? Fue como de, por favor, no es cierto. Pero al momento que lo veo, estaba así agachado, alza la mirada como rápidamente y tuerce el cuello así, se ríe y yo así de no. Pero sentí como una mirada de algo va a pasar, ¿no? Algo está sucediendo aquí. Quise bajar, pero a la vez no quería hacerlo. Dije, pues ya estás aquí, vas. Caminé y me llevaba a un lugar y a otro hasta llegar a la parte del árbol, ¿no? Salimos justo frente de la casa, estaba el árbol y él estaba ahí mirando hacia arriba, ¿no? Cuando alzo mi mirada había una señora colgada y yo así de, por Dios, quise gritar, pero fue como tranquila, ¿no? Estaba entre con miedo y duda, ¿no? Lo único que hice fue decirle a él qué quieres y volteaba otra vez hacia arriba. Entonces comprendí algo que él trataba de decirme. Bajé un poco la mirada, volví a alzarla y ya no había nada, no estaba él. Entonces me metí al cuarto y me quedé pensando. O sea, sí tenía mucho miedo, pero también estaba analizando por qué pasan estas cosas. Yo lo único que pedí fue como, por favor, que esto no sea algo malo. Pasado el tiempo, como a los 2 días, mi hermana se recuperó y ella lo soñó. Me dijo, yo soñé que estabas correteando a un niño. Y yo así de, no lo soñaste, realmente pasó. Y yo le dije, creo que deberíamos poner unas velas o unas flores por esas almas que ya no están y que no han podido irse de aquí. Quizás a algunos les da miedo este tipo de cosas. Para mí es como se fue haciendo algo normal por las cosas que me ha tocado ver. Y por la curiosidad que tengo, siempre pregunto. Antes me daba miedo preguntarles. Esta es una historia que le sucedió a mi padre. Él, en aquellos tiempos, trabajaba en una morgue del Bajío mexicano. Eran tiempos donde el narcotráfico estaba en su mayor esplendor. En el hospital entraban y salían militares, a veces amenazando, a veces finiquitando a las personas. Incluso llegaban sicarios heridos que buscaban ser atendidos. Es por eso que necesitaban a policías reales como guardias de seguridad. Y ahí es donde entraba mi padre. Fue en esos días de verano, una noche muy calurosa. Mi padre estaba afuera, tomándose un café, cuando de repente, por su radio, le informaron que habían visto una sombra pasar. Esto era algo muy importante, porque se podía tratar de algún criminal, de algún agresor. Entonces mi padre contactó con su compañero para que fueran a ver juntos. Entonces los dos, armados con sus armas, con una linterna, fueron a investigar la extraña sombra que pasaba. Cuando llegaron al sótano, no encontraron nada fuera de lugar. Incluso las puertas no tenían indicio de haber sido utilizadas. Esto fue demasiado extraño. Entonces decidieron ir a investigar el pasillo por donde se vio aquella sombra. Cuando llegaron ahí, la luz no era nada buena. Con trabajo se alcanzaban a distinguir las formas. Y cuando llegaron, ahí vieron a una señora con un largo vestido blanco, el cabello encrespado, alborotado, esponjoso, ocultaba sus facciones. Cuando intentaron alcanzarla,
La mujer se metió en el cuarto del refrigerador y azotó la puerta detrás de ella. Cuando fueron tras de ella e intentaron abrir la puerta no se abría. Entonces fue que decidieron hablarle al encargado. Cuando el encargado llegó, les dijo que era imposible abrir esa puerta desde adentro. Mi padre accedió a eso, pero le pidió de favor que abriera la puerta de cualquier manera. Entonces el encargado sacó las llaves maestras y abrió la puerta. Y fue ahí donde recibieron un olor putrefacto, el olor más putrefacto que hayan olido en toda su vida. Para su sorpresa, el cuarto estaba completamente vacío. Solamente había algunas herramientas y 2 charolas en el centro del cuarto. Una estaba completamente vacía. En la otra yacía un cuerpo, el cuerpo de la señora. Parecía que se estaba escondiendo, haciéndose pasar por un esqueleto. Entonces mi padre se acercó y le dijo que todo había terminado. Fue ahí donde se acercó y el putrefacto olor le llegó aún más fuerte. Entonces jaló la cobija para descubrir que era la misma señora que habían visto en el pasillo, con su mismo cabello, pero estaba completamente desnuda. Sus mejillas se veían totalmente, pero de verdad totalmente desgastadas, carcomidas, cadavéricas. Sus venas blancas de tanta sangre que había perdido ya. Y en su dedo pulgar del pie tenía un letrero que decía que llevaba 4 días muerta. El compañero de mi papá gritó una maldición. Mi padre no podía creer lo que estaba viendo. Él ya no trabaja en la morgue, pero hasta el día de hoy se sigue despertando gritando al recordar el rostro de esa persona, que al recordarlo bien, él puede jurar que era el rostro de mi madre que había fallecido cuando yo había nacido. Esta historia ocurrió cuando apenas había cumplido 18 años. De repente en el pueblo había una terrible enfermedad. Yo caí entre estos enfermos. Mi familia estaba completamente devastada, entre ellos mi pobre madre. Sentía miedo, mucho terror. Que se viniera conmigo. Ella con lágrimas en los ojos me dijo que no podía hacer eso, porque tenía que cuidar de mis 5 hermanos. Con dolor se despidió de mí, con un beso en la frente, me dijo adiós. Y en ese momento partí al otro mundo. Y desde ese instante empecé a perseguirla en mi propia casa. ¿Por qué? Porque ella me daba seguridad. Yo tenía miedo, mucho miedo. Me aparecía en todas partes. No sentía paz. Hasta que llegó el momento en que debía partir definitivamente de la tierra de los vivos. Pero no iba a ser tan fácil.
siempre estaba presente en esa casa. Creo que mi familia me tenía mucho miedo, terror. Entonces, mi madre muy triste, porque aunque me quería sentir cerca de ella, no podía hacerle eso a mis pobres hermanos. Llamó a un sacerdote, a alguien que exorcizara la casa, pero no era necesario. Solamente hizo una misa. Y en ese momento partí hacia el cielo, hacia una paz, hacia una luz. Y en ese momento sí fui feliz. Estuve tranquilo. Cada 2 de noviembre visitaba la casa de mi madre en la sombra. La veía envejecer poco a poco, tan hermosa. Ella nunca dejó de amarme, porque hasta el último día conservó ese luto y ese dolor que sentía en su corazón. Y ya el momento de partir, le dije: ya puedes venir conmigo, toma mi mano, vamos al cielo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Carolina Pérez Zúñiga y lo que les voy a contar ahorita es una leyenda que me sucedió a mí. Tiene más como 10 años aproximadamente. Esto sucedió en la calle Cristóbal Colón del municipio de Tepoztlán. Pues normalmente suelo ver, esto casi no lo hablo porque es algo muy personal, pero fue una noche, era como en el mes de octubre, no recuerdo muy bien, pero mi abuela estaba enferma. Mi abuela sufre de tiroides y se quedó con nosotros un rato, un mes aproximadamente, viviendo en la casa, y se dormía conmigo, pero estaba súper delicada. Creíamos que no la iba a librar. Esa noche que estaba dormida, ella me dijo que se sentía súper cansada y que ya no sentía que despertaría al día siguiente. Mientras yo dormía, abrieron la puerta de mi cuarto, pero realmente vi cómo abrió la puerta, movió la manecilla de la puerta, y no era una persona que caminara normal sobre el piso, sino estaba como flotando en el aire. Era una mujer vestida de blanco. Esa mujer ya la había visto cuando yo tenía 3 años. La vi una ocasión, cuando murió mi tía. En esta ocasión ella se presentó al lado de mi abuela y yo estaba como que no te veo, no te reconozco. Me hice la dormida, pero realmente sí la vi. Recuerdo que se sentó al lado de mi abuelita y mi abuela la vio, le sonrió y ella simplemente la miraba a los ojos. Y mi abuela le decía: ya es hora, ya me tengo que ir, ¿cierto? A lo que la señora de blanco le respondió: todavía no es tu tiempo, tienes muchas cosas que hacer. Y le tomó de la mano y le dijo: al día siguiente vas a estar mejor, confía en mí. Mi abuela simplemente se quedó como anonadada porque estaba sorprendida. Le tocó su mano la señora de blanco, se la besó y yo recuerdo que salió de la habitación y volteó hacia mí.
Me miró a los ojos así fijamente, sentí una mirada profunda y me dijo en el pensamiento: cuida mucho de ella. Recuerdo que cerró la puerta y yo estaba hacia la pared como tratando de disimular que no la había visto. Pero mi abuela me volteó y me dijo: ¿viste lo mismo que yo, hija? Y yo así de: no sé de qué estás hablando. Tiempo después, pasado el tiempo, 6, 7 años después, esa misma mujer de blanco, estaba yo dormida y recuerdo que me tocó el hombro. Sentí como frío en mi cuerpo porque fue súper extraño. Me desperté de una manera súper rarísima, fue como rayos, ¿no? Empecé a sentir mucho frío y la sentí aquí, su mirada fija así enfrente de mí. Sentí demasiado miedo. Creo que nunca había sentido esto. Ella me dijo en el pensamiento: te estoy vigilando, Caro. Eso fue espeluznante porque no lo podía creer, ¿no? Ese tipo de cosas me suceden muy a menudo. Normalmente no cuento este tipo de historias porque pues la gente no lo cree tan fácil, pero a mí me ha pasado no una vez, sino varias ocasiones. Y pues quisiera compartirles esta pequeña leyenda que pues no es como inventada, es algo que realmente sucedió. Esta historia la escuché hace muchos años en una abandonada página de internet, un post de hace más de 10 años que llevaba sin actualizarse otros 10 años. Fue muy extraño porque decía: el sol se ha ido. Eso fue demasiado extraño. Pensaba que era algún código o algo así, pero lo siguiente que decía era: el sol se ha ido, parece que es de noche. Era como un eclipse. Posteriormente publiqué una foto que era la ciudad totalmente oscura. Y así continuaron las publicaciones tras publicaciones, hablando de cómo la falta de sol estaba afectando a todos, como todos dejaron de salir de sus casas, como incluso las clases se habían suspendido, como sus compañeros ya nunca los iba a ver porque nadie podía salir de su casa. Aquellos que salían de sus casas no volvían a regresar. Era todo descontrol, nadie sabía lo que estaba pasando, incluso la señal de la tele se había ido. Lo último que se escuchó en los noticieros era la súbita desaparición del sol, y ordenaba que a todos los pobladores no salieran de sus casas. La persona que narra esto contaba cómo se comunicaba con sus amigos a través del chat. Extrañamente, solamente él y un vecino eran los únicos conscientes de que el sol se había ido. Sus demás amigos no sabían de qué estaban hablando. Fue entonces cuando la energía en las casas se empezaba a ir. Empezaba a fallar, había días que pasaban completamente oscuros, había otras noches donde nada más una luz podía estar prendida. Fue en esos tiempos que extrañas criaturas empezaban a rasgar las puertas, a tocar las puertas y a verse por las ventanas. La persona que contaba esto dijo que la ventana de su cuarto constantemente era tocada, era rasguñada, era movida, pero él nunca llegó a ver nada. En una de esas veces que podía chatear con sus amigos, uno de sus amigos decidió salir. Empezó a decir que ya no aguantaba más estar encerrado, que ya no aguantaba más sin ver a sus amigos. Necesitaba contacto humano más allá de su familia. Fue entonces que salió y jamás volvió a contestar. En ese momento, las luces, la electricidad, todo se fueron. Se quedó completamente incomunicado. Solamente podía comunicarse a través de su teléfono, por donde posteaba los posts siguientes.
Fue ahí donde nos contó. Lo último que contó es que esas criaturas estaban entrando en su habitación. Contó a detalle cómo mataron a su madre, cómo estaban persiguiendo a sus hermanos, cómo su padre se fue y jamás volvió a entrar. Y pidiendo auxilio, porque esas criaturas estaban a punto de entrar a su cuarto. Él dijo que no se iba a dejar matar, que este iba a ser su último post y sus últimas palabras de vida. Entonces se decidió saltar por la ventana de su cuarto, porque él prefería morir antes de dejar ser asesinado por esas extrañas criaturas de la noche. Hola. La historia que les voy a contar fue real, sucedió en el municipio de Tepoztlán y es una historia que inició con la visita de, yo le digo el hombre de negro, ¿no? Porque nunca tiene su rostro, no te muestra su cara, simplemente es todo de negro. Y a simple vista tendrías tanto miedo de verlo porque el simple hecho de sentirlo tan cerca de ti te pasma, te quedas paralizado. Hace mucho tiempo él me visitó, intentó llevarse a mi hermano cuando tenía él tan solo 2 años y yo tenía 9. Y lo último que recuerdo, porque yo no lo creía, pensé que era un sueño realmente. Dije, esto no pasó, no. Pero realmente sí sucedió. Lo último que me dijo fue, te voy a estar vigilando. Y dicho y hecho, en temporadas de noviembre, de octubre, siempre se hace presente. Siempre está afuera de la casa o en la esquina de mi cuarto, pero siempre viene. Recuerdo una noche que estaba escuchando música en mi habitación. En ese entonces se usaban unos Discman y estaba escuchando una banda de metal un poco fuerte. Estaba mirando hacia el techo y de repente sentí como algo estaba enfrente de mí. Era una presencia que no mostraba su cara, pero no me dejaba respirar. Sentí que me estaba ahorcando y me impedía el moverme. Se cerró la puerta y yo me quedé como, ¿qué está pasando? Y cada vez lo sentía más cerca y más cerca y más cerca, como si quisiera meterse dentro de mí. No podía hablar, yo gritaba y decía, ayuda, pero no se escuchaba mi voz. Yo gritaba y no se escuchaba mi voz. Me quedé paralizada por completo porque no me permitía moverme. Sentía mi pecho caliente, arder, como si tuviera temperatura. Y realmente no, sentía como él quería entrar dentro de mí. Y yo gritaba, ayuda, por favor, ayuda. Recuerdo que lo único que hice fue bajar mi mano sobre mi cama y con las fuerzas que podía sentir en mi cuerpo, me fui jalando hacia tirarme al piso, porque cada vez que yo sentía, él quería entrar dentro de mí. Luego entonces caí al piso, logré tocar el piso de mi habitación y mi hermana abrió la puerta de sopetón y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo y no podía decírselo, ¿no? Y entonces volteé a ver a mi pecho y estaba rojo completamente, como si me hubiera quemado con algo así completamente. Estaba un poco asustada, pero no sabía cómo explicárselo. Y lo único que hice fue, tranquila, esto ya pasó, ¿no? 2 días después subí a caminar al centro de Tepoztlán y justo parado enfrente del Atrio de los Olivos, como si caminaras hacia la entrada del Museo de Tepoztlán, estaba parado frente a mí y me decía, te estoy vigilando y te seguiré vigilando en estos días. Esto me ocurrió hace varios años atrás.
en Huichotla, un pueblito de Texcoco. Era mediodía. Estaba con mi familia compartiendo la comida y los alimentos. Allí hablábamos como todos los días. De repente algo sucedió. Sentí algo muy pesado sobre las espaldas y comencé a retorcerme. No estaba en mí. Hablaba en lenguaje extraño. Todos se asustaron. En eso me llevaron al patio de la casa. Allí intentaron acostarme en una mesa, pero no podían contenerme. Mi abuelo se asustó mucho porque en el momento que me puso un crucifijo en las manos, lo lancé lejos. Empezaba a repudiarlos a todos. Solamente escuchaba que mi abuela decía: ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Por favor. Y mi abuela también gritaba junto a mi tía que no se haga daño. Muchas personas quisieron contenerme, pero era imposible. Tenía mucha fuerza. Yo por dentro estaba en trance. Veía una sombra. Y esa sombra solo me decía: ¡ven! Yo asustado decía: ¿qué quieres? ¡Ven! ¿Qué quieres de mí? ¡Te necesito! Porque yo eres el último elemento. Yo estaba completamente asustado. Solamente escuchaba ese ¡ven! Y de repente vi unos ojos brillantes. Sé que los miembros de mi familia buscaron a alguien para que me sacara del trance. De repente fui una paz. Pero también sentía que algo dentro de mí ya no era igual. Había cambiado. Al despertar, vi a esa persona que habían traído para que me sacara del trance. Y me preguntó qué era lo que había visto. Y yo le respondí que simplemente era una sombra. Una sombra que no podía distinguir. Y que me quería para completar algo. Un ritual. Que yo era la última forma. Su último elemento. Sí. Meses pasaron. Y no sentía que fuese igual. Fui perdiendo la armonía, la alegría. Pero me mostraba sonriente ante el mundo. Pero no era así. Hasta que una noche lo volví a ver. En un sueño. Antes de entrar en un sueño profundo, estaba allí. Esa sombra nuevamente. Y me esperaba. Solamente lo escuchaba decir: ¡ven! ¡Ven! Y yo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Estaba completamente aterrado y solamente escuchaba el: ¡ven conmigo! ¡Ya es el momento! Estaba completamente lleno de terror. Y no podía dejar pensar qué era lo que quería eso de mí. Solamente unos ojos rojos. Y en un instante vi su rostro rojo. Un rojo carmesí. Y desperté. Y desde ese momento no puedo dormir tranquilo. Siento que en todas partes lo veo. Está detrás de mí. Me persigue. Va a venir por mí.
pronto y me va a decir: ¡Ven! Esta es la historia de 4 amigos: Raúl, Hugo, Néstor y Carlos. A ellos les gustaba mucho el deporte de la caza. Entonces, esa noche, entre risas, cerveza y un poco de vino, decidieron hacer una expedición al monte para poder cazar jabalíes. Fue la misma mañana que se dirigieron para allá, pasando por la entrada del pueblo. Y ahí fue donde vieron una estatua de San Antonio. Muchos ya conocían la historia. Cuando una solterona hacía un altar así, era para poder encontrar el amor. Todos ellos parecían muy fascinados, excepto Néstor, que era una persona muy incrédula. Y él, entre risas, dijo que le gustaría amarrarla del cuello y arrastrarla, cual le causó mucha risa, pero a sus amigos les causó un gran disgusto, ya que ellos consideraban esas cosas sagradas y nadie debía meterse con esas cosas. Pero Néstor seguía riéndose y les dijo que no podía creer que creyeran en esas cosas. Eso solamente le creían las viejitas. Él no podía creer que una estatua de piedra tuviera poderes. Y así llegaron al pie del monte. La noche anterior había llovido mucho y la tierra seguía húmeda. Cerca del arroyo decidieron instalar su campamento, ahí pasando la noche. Ahí cenaron y cuando cayó la noche decidieron ir en busca de jabalíes. Pero parecía que su caza no tuviera ninguna suerte, ya que no habían encontrado ningún animal. Hasta que Néstor pudo ver un jabalí pasando, huyendo de ellos 4. Él era un buen tirador y logró acertarle al jabalí, pero este salió corriendo, impulsado por su instinto de supervivencia, pero dejando un rastro de sangre, el cual Néstor logró seguir, buscando por todos lados. Finalmente lo encontró, ahí en medio del arroyo. Lo siguió y se metió al arroyo, pero mientras más se adentraba, más inestable se volvía el piso en sus pies y más fuerte se sentía la corriente. Sus amigos le advirtieron de que no se metiera, pero él siguió hasta atrapar al jabalí. Pero entonces la corriente logró derribarlo, arrastrándolo, llevándolo muy muy lejos y muy fuerte. Solamente se asomaba su cabeza buscando oxígeno. Sus amigos estaban totalmente alterados, no sabían qué hacer, porque si intentaban seguirlo, le pasaría lo mismo. Entonces a Hugo se le ocurrió lo siguiente: lanzarle una cuerda al cuello, como si fuera ganado. Y fue así como lo hizo. Arrojó la cuerda y lo amarró y lo jaló lo más fuerte posible, corriendo el riesgo de que Néstor muriera ahogado o ahorcado. Una vez que lograron sacarlo y ver que estaba sano y salvo, le dijeron: tú te burlaste del santo, y por eso, por querer arrastrarlo, tú terminaste siendo arrastrado por la corriente de agua y terminaste siendo ahorcado con una cuerda, como querías hacerle a San Antonio.
Cuando la conocí apenas tenía 7 años. Era extremadamente hermosa. Sus ojos eran oscuros, negros como el azabache, algo extraño, pero así era ella. Bueno, no es tan extraño que donde vivía, pues vivía en una montaña. Sí. Lo extraño es que en los lados de la montaña estaba unos ríos caudalosos, uno en cada lado, y estaba rodeado por una cordillera. Era muy difícil llegar allí, pero ella era extremadamente feliz, rodeada de naturalezas. Pero las noches no eran iguales, eran distintas. Pues escuchaba voces, veía sombras. Todas las noches se escondía debajo de la cama, sin hacer ruido, pues tenía miedo, porque escuchaba encima de la cama seres que hablaban, susurraban, y ella tenía miedo que se la llevaran. Un día, de tantos, vio 4 hadas. Sí, es muy extraño. Estaban vestidas de distintos colores. Y les dio miedo. Mucho miedo. Es raro que a una niña de 7 años le den miedo las hadas. Pero no. Eso fue solo un instante. Ella quedó maravillada, porque por fin vio su mundo de fantasía. Sí, ella se imaginaba muchas cosas. Era un don especial. Ya desde que vio esas hadas han pasado 65 años. Y yo tengo miedo. Tengo miedo que descubra que no había nada. Cuenta la leyenda que en el estado Barinas, un pueblo de Venezuela, existía una mujer muy hermosa, casada con un hacendado. Eran muy felices, pero ella era en extremo celosa. Lo celaba con todo el mundo. Pero un día llegó a los oídos de esa bella mujer los rumores de que él engañaba con su propia madre. Casilda se llamaba. Ella, llena de celos, una mañana fue a casa de su madre para averiguar qué había pasado. Al llegar allí, toma su desayuno de forma habitual y en un descuido de la madre le entierra un cuchillo en las entrañas y le dice: tú eras la que estaba con mi marido, contigo eras que me engañaba, mala mujer. La madre, con el cuchillo en sus entrañas, le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me has matado, Casilda. Por eso te maldigo para siempre, Sayona. Y en ese momento, la casa de la madre se prendió en fuego. Casilda murió.
Pero algunas noches ella aparece en los campos, atrayendo a hombres que han bebido un poco. Dicen que se aparece una bella mujer vestida de blanco. Los seduce poco a poco. De repente se aleja de ellos. Ellos caminan y ella se aleja. Ellos caminan y ella se aleja. Hasta llegar al punto en que ella está volteada. Al tocar al hombre. Luego se voltea poco a poco con un grito espectral y los consume poco a poco y se los lleva al infierno. Y esta es la leyenda de la Sayona.